La música es una parte esencial de nosotros, es el pulso de nuestras emociones. Es la banda sonora de la evolución humana. Avanza, crece, cambia y acompaña nuestros pasos en constante musivolución. Bienvenidos a Musivolución, la clave del sonido. Hoy vamos a estar hablando de música nueva. Música que está compuesta en este siglo por compositores vivos. Queremos explorar qué es la música que estamos escribiendo y qué es lo que nosotros tenemos para expresar esta contemporaneidad que tenemos en este siglo. Vamos a hablar con compositores, con intérpretes, con directores de orquesta que se dedican también a estos repertorios y veremos que México es una de las fuentes de compositores más importantes del mundo. ¿Cómo es que llegaste a la música nueva? Bueno, mis padres son músicos los dos, entonces, pero ellos hacen la música barroca, entonces yo crecí más con la música clásica. Sí. Entonces, claro, yo tenía que aprender piano, mi padre era bien estricto con eso, pero a un momento cuando tenía 12 o 13 años, yo perdí un poco el interés a la música y yo comencé a hacer el teatro. Entonces, por unos años, yo entré a un grupo de teatro y esta expresión corporal me interesó muchísimo. Y bueno, a la edad de 15 años, yo fui a un concierto de música contemporánea y nunca había escuchado algo parecido. Y había un músico en Weimar, en mi ciudad natal, que bueno, es una persona que defiende mucho la música contemporánea. ¿Cómo es que llegaste a enamorarte del sonido? ¿Cuál fue tu primera impresión con el sonido? Curiosamente, no en la escuela de música ni en el conservatorio, sino en una biblioteca. ¿En serio? Sí. En una biblioteca descubrí, de mi pueblo, de Flix, un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona, descubrí un CD de Stockhausen. Que fueron los Klavierstück de Stockhausen. Sí. Lo cogí por error, o él me encontró a mí, no sé cómo fue la cosa, en la biblioteca municipal de un pequeño pueblo, curioso, ¿no? Y al escuchar ese sonido del piano, me enamoré de ese sonido. Tenía la impresión, falsa, pero que era pura improvisación. Y me pregunté si eso era posible hacer con un instrumento, ¿no? ¿Cómo llegaste a la música nueva? ¿Cómo llegaste a la música con tecnología, a la música contemporánea? Bueno, nunca supe que existía la música nueva. Para mí toda la música era nueva, ¿no? Eso es cierto. Pero yo llegué a la música un poco al revés que otros compositores. Yo llegué a la música por las computadoras. Mi papá, ya que es un melómano, me empezó a contaminar en el buen sentido de la palabra con muchas cosas de Stockhausen y muchas cosas que yo no necesariamente las relacionaba con música nueva, sino con lo electrónico. Sí que estuviste un tiempo trabajando con Stockhausen. Y bueno, Stockhausen ha sido un músico que ha influido en muchísimas personas. Lo que pasó fue cuando se enfrentaban a la música de Stockhausen por primera vez, se quedaban pasmados y por lo menos 3 o 4 compositores que hemos entrevistado dijeron, lo primero que escuché fue Stockhausen. Es súper chistoso porque el concierto que yo escuché a la edad de 15 años era Stockhausen. ¿Uno más? Es uno más. Sí, no, claro. Para mí es muy claro que Stockhausen era como el compositor que me influenció el más. How did you get into music? I was always doing music. When I was a small child, my father saw that I can hear very well. So he was teaching my sister and me to sing Russian songs. So she was always the first voice, singing the melody. And I was always the second voice, singing the other line, the second voice. So that was the beginning. And then soon enough, I started learn piano. And I had very crazy stories with my piano teachers. But it was very clear that this is my destination. Llamamos música concreta aquella que en vez de utilizar los sonidos electrónicos, utilizamos sonidos naturales. Cogemos buenas grabaciones de sonidos al natural y estos los transformamos con los mismos elementos que hay en un laboratorio de música electroacústica. El primero que rompió con todo este esquema, porque claro, había los puristas de Colonia hablaban de música electrónica y los puristas de Francia hablaban de la música concreta. El que lo rompió fue Stockhausen precisamente con el canto de los adolescentes, que por primera vez utilizó una voz con sonidos electrónicos.
When was the first encounter with new music or contemporary music? It's kind of a funny story, and it's actually a nice story. So I was probably one of the first progressive rockers of Israel, because that explains so much. yes, I'm sure it does. and we founded a band, and I was the singer, the pianist. They played my songs, and the music, and I was always writing, and then the music became more and more strange. Mm-hmm. People at some point told me, you know, this is not anymore rock, because you have lost the beat. It's not rocking anymore. It's like new music. You have to go to the academy. Mm-hmm. And then I started listening, and I will never forget the first time I heard Webern. I was probably like 17, 18. Mm-hmm. And I heard the music of Webern, and I thought, oh, wow, it's like bubbles. Mm-hmm. I do not understand it, but it is so fascinating for me. ¿Por qué te fascina estar manipulando el sonido? ¿Por qué te fascina estar buscando nuevas formas de hacer música o música de creación, como le dices tú? Uh-huh. ¿Qué es exactamente? El sonido en sí mismo lleva siempre un mensaje, ¿no? Independientemente si tú quieres imponerle un significado, digamos, ¿no? O quieres decir algo con ese sonido, independientemente de tu voluntad, un sonido por sí solo ya nos dice algo. Claro, se crea todo un mundo nuevo que engloba todo tipo de sonidos y que hay muchos que empezaron a decir, bueno, ¿y esto es música? Y ese es el gran dilema. La música es todo. And I think this is what we are looking for, away from consumerism and onward towards individuation, ability to really fantasize, to really discover new things, to go into very strange places that maybe not many people are so interested in. Con la música nueva, eso es esta invitación al público a llegar y a llegar como con este espíritu abierto y descubrir algo, pero no solo pasivamente, descubrir algo y al mismo tiempo inventando algo en tu mente. Claro, es un estímulo nuevo. Cómo estructuras una música que al final para mí sigue siendo el objetivo que conmueva a quien la escuche, ¿no? Sin importar la complejidad del proceso tecnológico atrás. Entonces tú comienzas a hacer como un viaje en tu imaginación, en un mundo que tú no conoces, y espero con todo eso que alguien que es curioso va a vivir algo, va como a hacer como descubrir algo. I think that new music has a place exactly because it does not address the masses. It's a place where individuation is really, individuation and the liberation of the imagination can really celebrate. And it is an island where something can really dream about itself without being subject to the constraint of commerciality. Y a la tecnología, a verdad,
para mí no tiene un rol expresivo. La tecnología es como un útil. Y yo trato de una manera de no mostrarlo o de esconderlo el más posible. Porque para mí la obra es no sobre la utilización de la tecnología, pero la tecnología me da muchas posibilidades de expresión que no tenía antes. Muchos directores no gustan de esta música. En el terreno de los gustos subjetivo, cada quien por supuesto tendrá preferencias, pero yo siento que muchas veces, como a los intérpretes, no les gustan porque no la conocen, y no la conocen porque no han recibido una educación al respecto. Y además de que no la han recibido, no se han aventurado a explorar, como tuvimos que hacer nosotros, como hemos hecho nosotros, explorar con un espíritu aventurero. Y el público no la conoce y no la degusta por la misma situación, porque no la conoce. Y cuando la descubre, o la descubre bien tocada, sale contenta y sale feliz. No somos en el lugar físico donde nos encontramos. Nos ayuda a abrir esas puertas de imaginación y viajar mentalmente a otro lugar. Nunca olvidé esta frase de Reinbert de Leeuw, en Holanda, que nos recordaba que no hay ejecución más auténtica que la de la música contemporánea, porque permite la colaboración con el compositor. And for me, technology is the possibility to bring, technology is just like in science when you have a very strong microscope where you can see really inside the cells, and you have a telescope that you can see the stars. That's technology, exactly like that also in sound. La música electrónica es la gran aportación del siglo XX en la música, aunada a la colaboración y todo el aspecto de los multimedios aplicada en una u otra rama. Entonces nos encontramos en un periodo de exploración. Creo que me encuentro, reflexión al respecto, ante una generación cansada de la hipercomplejidad, seducida como en el nivel de estudiante, por sí una complejidad elaborada, pero cansada y agotada, que quiere volver a acercarse al público, a un público con el que quiere volver a entablar una conexión. Generamos todo un mundo de equipos y de sonidos, y después los sintetizadores, que son imitación de los sonidos instrumentales naturales más otros añadidos. Todo esto ha creado todo un mundo, toda una jerga que después utilizaron los rockeros, y el mundo pop se benefició de todo este tinglado. Entonces está conectado el mundo electroacústico, toda esta investigación que se hizo en esos años, y el rock y la música popular que oímos hoy en día. Yamaha se hizo su mundo, su dinero, gracias al DX7. Claro, pues el primer producto vulgarizado. O sea que por aquel entonces, por $2.000, podías construirte un piano y no tener que trasladar un piano. ¿Y cómo fue esta transformación cuando llega lo digital? ¿Qué fue lo que pasó con todos estos sintetizadores? Yo todavía recuerdo, tuve un alumno en Colombia en el año 64 que me contaba que él estaba ya trabajando con el ordenador en Bell Labs. Para obtener 1 minuto de música tenía que esperar 4 horas. Wow. Y además solo se podía trabajar por la noche porque el ordenador IBM 7090 de aquel entonces, que era el más potente que existía, sí, durante el día lo utilizaba la administración.
di cuenta que las computadoras tenían todo el potencial de manejo de sonido y empecé a conocer grupos más, bueno, ya los conocía, pero a ver la parte más tecnológica de grupos pues como Tangerine Dream o como Yes o los grupos progresivos que estaban empezando a incorporar cosas más tecnológicas que no fueran los sintes en donde todos tocan. Los comerciales, ¿no? Las dos octavas. Exactamente. I liked John McLaughlin a lot. I liked, of course, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, Kate Bush, but that's later maybe. What more? I don't remember more. Those are enough. I mean, these are already kind of King Crimson, of course. Para mí Latinoamérica es un buen ejemplo de la música electroacústica. En la zona donde más ha proliferado la música electroacústica porque era la única salida para ser compositor y ser escuchado. Muchos de los directores de laboratorios de música electroacústica en Europa son latinoamericanos. ¿Ya? Por algo será. Claro. Argentina, Chile. Enseñar la música para alguien que no va a hacerse músico de su vida es súper importante. Y mis cursos son sobre una experiencia. Entonces, yo no doy mis notas al fin de semestre si alguien llegó a componer una obra maravillosa. Eso no es la meta. La meta. Para mí es alguien tomó el riesgo de ir fuera de su campo y de descubrir algo y se invirtió en algo que era difícil. Si un alumno hace esta experiencia, para mí es el mejor que puede experimentar. Como está estimulando su propia imaginación. Imagination, that's what it's all about. And developing the imagination. Nuestros programas de acercamientos sonoros para niños pues es sensibilización sobre todo lo que el sonido puede dar. No es para crear músicos, es para simplemente hablar de la posibilidad de un mundo, digamos, de una personalidad o de una persona que puede ser más completa si sabe que la expresión y que la comunicación a través del sonido puede ayudar a relajar las cosas. ¿Por qué es tan importante crear estos públicos que están curiosos por oír música nueva? Esta parte que acabas de mencionar, ¿por qué es importante continuar sorprendiendo a nuestros jóvenes y, bueno, al público en general, y no necesariamente tener, ya sabes, ¿no?, el cuarteto de Haydn? Que la música para entretenimiento tiene otra función y está muy bien, y bailar es espectacular, y yo sufro mucho que me bombardeen con ella en los restaurantes y en todos lados, pero tiene una función específica que es muy válida, que tiene que ver con la diversión y el estrés. Pero hay otra música y otra información que entra por los oídos que necesita el 100% de nuestra atención, y desarrollar la capacidad, sobre todo de los jóvenes, niños y nuevos públicos, de concentrarse en escuchar durante un periodo más largo es muy importante. Y la música electroacústica, la música con tecnología en donde no necesariamente ves algo en el escenario, donde no está siempre trabajando para impulsar lo que estás viendo, es muy valioso. ¿Cuál es para ti el rol del compositor contemporáneo, el compositor que se dedica a la música de creación? La verdad es que no te lo podría decir, no lo sé actualmente. Digamos que en caso podría responder que es algo que estamos haciendo. Reflexionando sobre la música, sobre sus aplicaciones. Es algo que estamos creando ahora los compositores. Es algo que yo también me pregunto con mi música qué es lo que puedo aportar, qué es lo que hago, y con mi actividad profesional, ¿no? Todas las culturas tienen música. Cada vez me pregunto más ¿por qué el hombre es artista? Porque el arte es parte de su naturaleza, el hacer, el tomar las manos y desarrollar cosas y elaborarlas y reelaborarlas, es parte, consecuencia de la naturaleza humana. Es tan natural elaborar, reelaborar, escribir, hacer arte y hacer cultura, que no es posible pensar en el ser humano sin ello. Yo creo que tenemos los compositores una función pública. Pública me refiero de actuar en la sociedad, ¿eh? Público en ese sentido, que tenemos una responsabilidad, que tenemos algo, en teoría, ¿no?, en teoría, que comunicar, que decir. Probably realize that it takes effort to make music that actually breaks down boundaries between people and brings people together who maybe don't like each other. Right. Because
music can do that, and that's why we make it. It's not just to connect people, it's to connect people in deeper and more beautiful ways than we can imagine, and that's what should keep us all going. El arte es como una manera de condensar, una manera de hacer un focus más directo a preguntas que son en la sociedad, que son en nuestra vida. Y creo que los artistas son esas personas que tienen esas antenas a lo que pasa y pasan su tiempo a formalizarlo, a exprimirlo y proponerlo a la sociedad en forma de una obra, para que el público comience también a pensar. Yo no creo que la música solo es algo para relajarse. La música es, como cualquier expresión en nuestro mundo, es una contribución al discurso sobre nuestra vida. Creo que los directores deben de tener, como toda generación de intérpretes, de compositores, una misión que aporte. Cuando tengamos una generación que no aporta, entonces tenemos una generación estéril. La música nueva nos remite y nos reta a tener oídos distintos, a tener apertura y a tener tolerancia hacia sonidos que no conocemos, pero que son parte de nuestra vida. Para los compositores actuales es muy importante crear mundos sonoros nuevos. Mundos sonoros donde los sonidos no necesariamente respondan a cómo suena un violín o cómo suena una nota, sino cómo suena una intención emocional, cómo suena un flujo de energía. Y estos conceptos han estado interactuando con los conceptos tradicionales de música, por ejemplo, la armonía y el contrapunto, a cuestiones mucho más abstractas y flexibles, tal como ha pasado en el mundo en los últimos 20 años. Gracias por tener una apertura y escuchar estos nuevos sonidos. Acompáñenos en nuestro siguiente episodio de Musivolución, la clave del sonido.